Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Y bueno, vamos a continuar con nuestros temas para la preparación y elaboración ya próximo a nuestro cuento. Lo que vimos los 2 días anteriores fue el uso y aplicación de los nexos temporales y frases adverbiales. Es un tema muy extenso, pero creo que con estas 2 clases quedó prácticamente claro. Y pongan mucha atención porque ese tema va a venir en su próximo examen, aunque después lo vamos a repasar para fortalecer nuestro aprendizaje. El día de hoy vamos a retomar un tema que vimos al final del año, ya en la última semana del año pasado, pero que es importante recordarlo para reforzarlo, porque de esto dependerá cómo nosotros contemos nuestro propio cuento. Recuerden, como les he estado mencionando en esta semana, cada uno de nosotros va a elaborar, va a redactar un cuento ya la próxima semana. Ya entre hoy y mañana prácticamente estaremos viendo los últimos elementos para la elaboración, la redacción de nuestro cuento. Así que ve pensando en la historia, en los personajes, en la trama, en la secuencia, en cada una de las partes para que sea más fácil y más práctico desarrollar tu cuento. Hoy retomaremos el tema de los tipos de narradores. Eso es importante recordarlo porque yo tengo que elegir qué tipo de narrador voy a aplicar en mi cuento para que sea más práctico y sea más sencillo en la elaboración. Así que entremos de lleno. ¿Cuáles son los tipos de narradores? Ya lo vimos hace ya algún tiempo, pero hoy lo vamos a recordar. Muy bien, como puedes ver en pantalla, el narrador es quien cuenta la historia. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narradores según la información que dispone para contar la historia y del punto de vista que se adopta. Entonces, el narrador es un personaje no escrito, no mencionado, que nos va relatando la historia, nos va mencionando cuáles son las aventuras de los personajes, cuál es el conflicto, cuál es la trama, qué pasa en el planteamiento, en el desarrollo, la parte del clima, cómo se termina la historia. Es quien nos va contando qué está sucediendo con los personajes de nuestro cuento. Y hay 5 tipos de narradores. Hay que recordarlos bien porque tú vas a elegir uno de los 5. Obviamente el que más te convenga, el que sea más fácil para ti, según la historia que tú vas a contar. Aquí tenemos los 5 tipos de narradores. Tenemos el deficiente, testigo, protagonista, equisciente y omnisciente. Comencemos con las características del deficiente. Este tipo de narrador deficiente conoce menos que el protagonista acerca de la historia. Registra únicamente lo que puede ser visto y oído, sin entrar en la mente de ninguno de los personajes. Ese tipo de narrador deficiente no conoce todo sobre la trama, simplemente lo que nosotros vamos leyendo. No nos da avance, no nos da pista, no nos da acontecimientos pasados o futuros, simplemente lo que está pasando. No se mete en las emociones y los sentimientos de todas las personas, simplemente lo que vamos viendo. Por eso es deficiente, porque no conoce todo. El número 2, el narrador testigo, presencia los hechos y cuenta la historia del personaje principal. Posee una visión parcial de los hechos y presenta los hechos en tercera persona. Ese tipo de narrador nos cuenta lo que le pasa al personaje principal y a los personajes que están a su alrededor en tercera persona, usando los pronombres como él, ella o ellos en algunos casos. No se mete en las acciones él mismo, sino nos va contando de lo que se oye, de lo que se ve sobre el personaje principal y lo que está pasando a su alrededor, que también es uno de los más usados. Y también tenemos el narrador protagonista. Aparece cuando las acciones son narradas por el personaje principal de la historia. Se manifiesta en primera persona. A diferencia del testigo que nos cuenta en tercera persona lo que le pasa a alguien, aquí el protagonista no lo cuenta él mismo. Sus emociones, sus acciones, sus sentimientos, su visión, hacia dónde va, la trama, la perspectiva, no lo cuenta todo desde su visión y lo maneja en primera persona. Él nos va abriendo un panorama amplio de lo que está pasando en la historia. El equisciente, este narrador se identifica como un personaje determinado. Solo conoce y siente lo mismo que ese personaje sabe. A veces usa la tercera persona favoreciendo el objetivismo.
relata sus experiencias como el personaje central de la historia. El equisciente también se enfoca en un personaje central, en el protagonista, pero a diferencia del protagonista, el equisciente solamente nos muestra lo que él conoce y lo que él siente, solo lo que él sabe y lo que él quiere mostrarnos. A diferencia del protagonista, que nos muestra todos los personajes desde su perspectiva y nos explica, el equisciente solo se enfoca en él mismo, en el personaje, y solamente en lo que él sabe y él conoce. Y por último tenemos el omnisciente. Participa en la historia, conoce todo lo que piensa y sienten los personajes. La perspectiva de este narrador es limitada, o sea, se conoce todo. Puede ser utilizada en primera persona y tercera persona plural, como nosotros o ellos. Este tipo de narrador conoce todo lo que pasa alrededor. Aquí tenemos los 5 tipos de narradores que hemos estado estudiando. Entonces, con base a esas características, ve pensando cuál es el mejor para contar mi historia, para contar mi cuento, la trama, los personajes. Pero para que pueda quedar claro, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplican los tipos de personajes. ¿Puedes recordar estos libros? Son los que leímos el año pasado. Sentido y sensibilidad, La tinta de las moras, Donde habitan los ángeles, El mundo perdido y el último, Metamorfosis. Fueron los libros antes de practicar el DBQ. Ahora, ¿qué tipo de narrador utilizan estos libros que usamos en lectura en voz alta? Pues bien, Sentido y sensibilidad utiliza el narrador omnisciente, porque nos cuenta todo lo que pasa con las hermanas y con la mamá, todo lo que pasa con los personajes. La tinta de las moras nos cuenta de un narrador protagonista. ¿Se acuerdan del personaje de Cristina? De aquella que vivía en el norte de Chihuahua, que quería ir a Estados Unidos, que vivió en los años 60. Nos lo cuenta desde su perspectiva y nos va introduciendo a los demás personajes, pero desde su punto de vista. También Donde habitan los ángeles, la historia de Panchito y sus tíos, donde pasó ahí un gran tiempo de su vida, nos lo va contando de él y de su tío y de su tía desde su perspectiva. El mundo perdido, que creo que fue el que más nos gustó, sobre las aventuras de los profesores que van a Sudamérica y se encuentran con dinosaurios y una tribu de ahí de simios, es un narrador omnisciente porque nos lo cuenta todo lo de los personajes. Y por último tenemos La metamorfosis de Frank Kafka. Sobre el personaje de Gregorio, este narrador equisciente porque solamente sabemos y sentimos lo que le pasa al personaje principal y no más. Solamente nos enfocamos en uno. Estos son ejemplos de cómo se aplica el tipo de narrador en grandes obras. Ahora, nuestra obra no va a ser tan grande como un libro como estos, pero va a tener la misma esencia de un narrador. Entonces, de los 5 tipos de narradores, tú ve eligiendo cuál va a ser para tu cuento. Para que pueda quedar esto más claro, vamos a hacer la siguiente práctica. Voy a leerte un fragmento de algún cuento y tenemos que seleccionar qué tipo de narrador es según las pistas que nos da y las características que aprendimos sobre los tipos de narradores. Aquí estuvo el código de clase, que es importante escribirlo en tu boleto de salida. Como práctica número 1 tenemos el siguiente texto. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una señal al chico. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Deficiente, protagonista, testigo, omnisciente o equisciente? Pues muy bien, es testigo porque nos está contando en tercera persona lo que le pasa a don Pablo y a su alrededor. Entonces es un tipo de narrador testigo. Vayamos al número 2. El texto dice: estuve durmiendo, hoy me he despertado pronto, voy a salir ahora. Me siento especialmente motivado para divertirme. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Deficiente, protagonista, testigo, omnisciente o equisciente? Pues muy bien, es el protagonista, nos está contando de cómo él se siente y nos va abriendo panorama. Estuve durmiendo, voy a salir, me siento, nos está hablando en primera persona. Vayamos a una práctica última. Dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. ¿Qué tipo de narradores de los 5 que hemos visto? Pues muy bien, es el omnisciente, nos está hablando
sobre todas las características que está pasando Santiago Nazar y sobre cada detalle de su vida. Estoy seguro que con esta práctica ya va quedando más claro los tipos de narradores. Ahora, en tu ticket de salida, que es el número 6 de las hojas que ustedes ya deben de tener, que se entregaron a finales del año pasado, vas a tener 3 textos y tienes que identificar qué tipo de narrador es según el texto. ¿Entendido? Cualquier duda, cualquier comentario, por favor manda un mensaje por la plataforma de Classroom preferentemente, y el día de mañana entraremos de lleno al inicio de nuestro cuento. Así que vayan poniendo mucha atención en estos últimos elementos, porque cada uno de nosotros, repito, va a elaborar un cuento. Mi nombre es el maestro Víctor López y nos estamos viendo el día de mañana.